Ya, no, ahí ya fue. Ya. No, ya no escucha. Jaime. Ya, no, ya. Bueno, arquitecta, entonces comencemos, ¿no? Bueno. Buenas noches, arquitecta María Aburto Osnaya. Para nosotros es un enorme placer contar con su presencia. ¿Me escucha? Yo sí, usted creo que no me oye otra vez. No, yo sí la escucho. ¿Ah, sí? Ah, sorry. ¿O comenzamos nuevamente? No, ¿me está escuchando ahorita? Sí, fuerte y claro, fuerte y claro. Bueno, estamos Ya, ya, comencemos nuevamente ya. Buenas noches, arquitecta María Bultos Naya. Un gusto saludarla y poder hacer este pequeño conversatorio sobre el tema de arborización, climatización y luz natural que necesitaría desarrollar la nueva alcaldía de Guayaquil con su experiencia internacional y su experiencia local y sobre todo con todo ese vasto conocimiento y criterio en tratar de armonizar a la ciudad de Guayaquil. ¿Nos puede hacer una pequeña explicación cuáles son las mejores oportunidades con su experiencia para que Guayaquil vuelva a tener ese color verde y ese color azul que significan la naturaleza y el agua, por favor? Buenas noches, ingeniero, y gracias por la invitación. Voy a tratar de hacer como muy breve, ¿no? En lo que usted me está preguntando, porque creo que son varias preguntas a la vez. Pero hagamos como un comentario. Mire, yo tengo aproximadamente ya casi 15 años de estar viviendo en Ecuador y 14 en Guayaquil de manera permanente. Siendo yo como de nacionalidad mexicana de la Ciudad de México, me impactó desde la primera vez que llegué a Guayaquil, cuando lo vi desde el avión, que era observar que había bastante agua, ¿no?, en el territorio. Y eso para mí es una sorpresa porque nosotros, la Ciudad de México, está construida antiguamente sobre un lago. Así que los remanentes que nos quedan lamentablemente escasos de lo que fue el lago original donde se asentó el territorio de la Ciudad de México son muy valorados para nosotros, incluso es el paisaje natural prehispánico que nos identifica, que tal vez algunas personas han escuchado, que son el sistema de Chinampas, que es un sistema de cultivo. Así que cuando yo lo vi desde el cielo, en el caso de la ciudad de Guayaquil, me sorprendió. Así que yo me esperaba observar así la totalidad de la ciudad. Pero después me percaté que la entrada de los aviones era por la zona de por ahí de San Borondón, ¿no?, en donde todavía está la conexión de estos ríos. Así que cuando estuve en la ciudad, pues me llevé sorpresas de que no encontraba aquello que yo esperaba, que era una zona súper arbolada y rodeada de agua. Sin embargo, al paso del tiempo fui un poco tratando de comprender qué era Guayaquil y qué significaba. Y pues me llevé la gran sorpresa porque resulta ser que Guayaquil está, o se puede denominar como un biotopo. Esto significa que es una zona única de reserva de una biodiversidad que lo acobija justamente el Golfo de Guayaquil. Y ahí yo me sorprendí aún más, porque Guayaquil es un golfo. Si uno lo ve en el mapa, ¿verdad?, es como una entradita, ¿verdad?, en donde le entra agua dulce y agua salada. Y esto después me di cuenta que existía el sistema de manglares. Fue todo más sorpresivamente cuando los conocí por primera vez en la zona de Urdesa, de lo poco que queda de por ahí de la zona de Urdesa y de algunos otros brazos que quedan por ahí. Así que me puse a investigar y desde ese entonces hasta el momento, mi investigación, que tiene que ver con una denominación que se llama paisajes históricos, me dio la labor de hacer una investigación exhaustiva y entender cómo fue creciendo la ciudad y en torno fue creciendo la ciudad. Y pues bueno, sorpresivamente me di cuenta que Guayaquil era un sistema de manglares y que había una serie de penetraciones, ¿verdad?, en el territorio que se fueron, pues digamos, talando o convirtiendo en tierra firme y que fue desapareciendo lamentablemente los manglares y sobre todo la vegetación y las especies. Así que,
una de mis primeras propuestas que hice fue recuperar un vasito de manglar que está por la Orellana, en una zona habitacional que se llama Urdenor. No sé si usted la conozca, pero lamentablemente con un alto nivel de contaminación. Sin embargo, yo caminaba, me acuerdo, todos los días en ese lugar donde hay un nido de pájaros impresionantes, un sueño impresionante, no sé si lo conozcas, ese sector que todavía preexiste, porque la palabra es preexiste, es decir, que se resiste a morir. Y pues uno de esos días, por suerte, que estaba medio clara el agua, porque ahí siempre está muy contaminada, porque ahí se vierten aguas hervidas y una serie de cosas, me di el susto de ver que había una tortuga en el fondo de este fango de agua sucia, de estas dimensiones, que para mí fue una gran sorpresa. Pero lo más triste de esto es que esta tortuga caminaba entre una silla que estaba en el fondo del agua. Y entonces yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y fue una de las primeras, yo siendo como docente, aparte soy docente académica universitario, lo tomamos como tema de una alumna mía de una institución académica, como tema de tesis. Y eso lo impulsamos, lo comenzamos al municipio, y dijimos que por favor nos hicieran caso. Al principio parece que ese proyecto sí se iba a realizar, y después lamentablemente hasta la fecha no se continúa. Estoy caminando por el recorrido y inquieta yo porque se genere el confort en la ciudad, pues empecé a darme cuenta que había una carencia importante de arbolado urbano. Y el arbolado urbano es el que nos permite tener y evitar estas islas de calor que se van dando en las ciudades. Así que me di la labor también de hacer una investigación con respecto a eso, que es la trayectoria del sol, movimiento del aire y del viento, como una de mis propuestas o alternativas para la ciudad de Guayaquil. Así que en estos resultados que hice yo con mediciones de aparatos especiales, llegué a determinar cuáles serían las soluciones a nivel paisajístico y urbanística como una alternativa. Así que en este caminar y caminar de descubrir cosas y de ser muy entusiasta de proponer y tocar puertas, llegó a una etapa donde denominé un proyecto yo antes, justamente antes de la pandemia, que se llamaba La Ciudad Verde. Y esta ciudad verde, esta propuesta de ciudad verde, donde di algunas conferencias y una forma de decir qué es lo que deberíamos de tener para Guayaquil y rescatar. Una de las cosas prioritarias es rescatar ese ecosistema que se ha deteriorado y valorarlo. Si nosotros lo valoramos, es posible que podamos incluso tener recursos externos o internacionales para apoyar, como en el caso de mi zona chinamperas en la Ciudad de México. Entonces, creo que habría que hacer una declaratoria a nivel UNESCO que permita ser reconocido este biotopo, este golfo, que son pocos golfos que hay en el mundo, de estas características de agua salada y agua dulce, para poderle dar una revelación. Y después de esto, cuando se ha valorizado, que se convierte en una ordenanza muy específica, que tiene que ver con una cosa que yo dije hace unos años, creo, un año, ¿no? No un año, unos meses antes de la pandemia, yo dije que el derecho al sol. Y cuando dije esto, pues obviamente que me entrevistaron, incluso en la televisión, me recuerdo Canal 1, me buscó, no sé cómo me encontró, pero me buscó y me dijo que me quería entrevistar porque había sido tan impactante que en el periódico saliera el derecho al sol, lo que yo decía, el derecho al sol, nunca había habido un concepto de eso. Y que prácticamente significa ver la trayectoria del sol con respecto a los obstáculos que va encontrando, que uno de estos primeros son los edificios, y si son muy altos o muy bajos, y que las avenidas son cortas o angostas, hace que algunos edificios casi no les reciba rayos del sol, y entonces esto es fatal para el ser humano con respecto a su salud. Así que en esta propuesta estuve impulsando, incluso hice un congreso apoyado por el Colegio de Arquitectos de Guayaquil y de algunas instituciones privadas. Hice un congreso en donde hablaba de esto, y todos los que convoqué nos enfocábamos justamente a dar la mejor calidad de vida a Guayaquil desde esta perspectiva de ciudad verde. Por supuesto, tocan las puertas al municipio porque son quienes son las personas inmediatas que deberían de atender la disposición del crecimiento de la ciudad y la conformación o morfología
que la morfología de la ciudad, que significa cuánto de alto los edificios y los perfiles que van dando los edificios, pero sobre todo la calidad de los materiales que se dan, tanto en los paramentos, que son las fachadas, como en los pavimentos. Así que este primer congreso tuvo un gran éxito, llevando incluso a todo lo que es la industria de la construcción, motivando a que se hicieran nuevos materiales, que es denominados por mí y por otros entes que se llaman ecomateriales. Todo esto, créanme que es una mezcla, es algo muy complejo, no es tan fácil decir cómo arreglar la ciudad, pero sí tiene forma de remediar. Y creo que en ese congreso que yo hice, en donde yo di una conferencia, decía que lo más importante es hacer un plan estratégico. El plan estratégico que lleve a la Ciudad Verde, o lo que denomina Ciudad Verde de Guayaquil, que significa específicamente 3 elementos importantes para que esto se dé. El plan estratégico debe estar regido por un nivel normativo, sin este no se podría hacer, que en este caso para el municipio son las ordenanzas, y si lo llevo a gobierno central, pues la constitución y demás, SEMPLADES, etcétera, etcétera. Y tiene que tener un nivel estratégico, que es como lo que yo ahorita estoy mencionando, esta serie de estrategias a llevar, muy claras, muy específicas, y luego el instrumental, es decir, cuáles son los instrumentos que nos van a permitir. Si esto lo pusieran muy claro y en práctica en todos los gobiernos autónomos descentralizados, hablando del espacio verde que debiese de tener cada habitante, que son 9 metros cuadrados por habitante, yo creo que tendríamos cosas muy, muy interesantes por rescatar. ¿Y qué más decir en el caso particular de la ciudad de Guayaquil, que es una maravilla, ¿no? Con respecto, incluso, a pesar de que es una ciudad que está entre unas zonas a desorden, otras en desorden, es maravillosa la ciudad de Guayaquil, sobre todo que es un elemento muy histórico importante, pero qué decir de su clima, de su microclima y climas que se generan en la ciudad, que lamentablemente vuelven a existir. No están pensados desde este indicador que yo denomino, que se llama urbanismo bioclimático. No solo es la arquitectura bioclimática, sino el urbanismo bioclimático. Entonces, mezclar estos conceptos es la arquitectura del paisaje, el urbanismo bioclimático, el ecosistema, que nosotros le decimos urbanismo ecológico, ¿no? Y de otra manera podría llamarse la famosa ciudad verde, que en otros países existe. Cabe indicarle, ingeniero, que dentro de mi pasión, independientemente de mi experiencia, como usted ha mencionado, que tiene que ver con la arquitectura del paisaje y como urbanista que soy, me he dedicado también a lo que es el urbanismo histórico, que creo que es algo muy importante, que es un poco voltear a ver lo que fue o no fue, o lo que se destruyó al paso del tiempo. Es un poco de hacer conciencia para que sean revaloradas las ciudades. Y eso nosotros como urbanistas le decimos carácter, el carácter de la ciudad, la identidad de la ciudad. Así que sorprendentemente en el 2005, que yo llegué por primera vez al Ecuador a un evento internacional de arquitectura en el cual participé, dije por primera vez estos conceptos que yo estoy diciendo, y esto me permitió regresar nuevamente al Ecuador por muchas veces y por 2 años hasta que definitivamente me quedé aquí en su país. Pero mire que para ese entonces observé otro lugar maravilloso que es la isla Galápagos. Entonces, a partir de esas visitas o recorrido que tuve la oportunidad de un año viajar bastante en su territorio y hacer estos talleres de urbanismo climático y demás, me di cuenta que todo el territorio del Ecuador es maravilloso y hay muchas cosas por hacer. El clima es maravilloso, afortunadamente tienen sol de manera permanente, tienen lluvia de manera permanente, tienen un cielo hermoso y una biodiversidad hermosa, que solo bastaría que cada territorio lo pudiese lograr. Mi caminar, yo creo que ha aportado, aunque sea una semillita, en mi recorrido como docente, en todas las tesis que he desarrollado con mis alumnos, hemos dado temas importantes de reciclaje de materiales, de ecomateriales, del tema de las ciudades verdes, de los bioclimas, etcétera, etcétera. Pero también
a nivel de los GAF que tenía oportunidad de hacer recorrido incluso. No sé, disculpe. Sí, qué agradable, arquitecta María Aburto Naya, escuchar de un extranjero la belleza de una ciudad verde y de una ciudad rodeada por el agua, una ciudad azul, con el criterio, con la experiencia y sobre todo con la sabiduría y con el amor. Me parece que están escuchando a una guayaquileña de corazón, ¿no? Y creo que me emociona, creo que me emociona y me emociona mucho, porque sabemos de su valioso trabajo, no solamente en las universidades, como usted bien lo acaba de mencionar, en ciertos GAT, y sobre todo en el Parque Samanes, ¿no? Yo creo que podríamos hacer un excelente trabajo si usted más adelante nos permite, al llegar nosotros a la alcaldía, contar con su presencia, con su sapiencia, para poder reforestar la ciudad, no, no solamente volver a darle ese color a la flora y a la fauna, sino también a otros sectores que están muy cerca de la ciudad, porque este será un proyecto no solamente por Guayaquil, este será un proyecto por la región, ¿no? Hablemos de la isla Santay, hablamos del islote del Palmar, ir recuperando toda esa vida. Y algo muy interesante que me encantó escucharlo usted cuando dijo, cuando las aguas estaban muy tranquilas, pude divisar a cierta profundidad una tortuga, ¿no? Yo también tuve esa suerte, yo estuve en los estudios del dragado del islote del Palmar, y hay una dragada que está en la ciudad de Salitre, en el cantón de Salitre, y en la época del COVID, cuando fuimos a visitar ese sector, me di cuenta de lo que no había visto hace muchos años, ¿no? Cómo la naturaleza iba recobrando esa maravillosa color, sensación, y que a 1,50 m de profundidad yo podía ver claramente los peces, ¿no? Me emocionó tanto que yo dije, el ser humano de una u otra manera ha dañado todos estos espacios y la idea después del COVID es volverlos a recuperar, ¿no? Y ahora que estamos en el tema de la candidatura de la alcaldía de Guayaquil, yo creo que es una corriente adecuada, más aún cuando usted mencionaba todos estos tipos de materiales que se pueden usar a través del reciclaje, ¿no? Sería fantástico poder hacerlo en equipo. Y yo creo que con gente valiosa como usted podríamos hacer eso y mucho más, ¿no? Y buscar créditos no solamente por parte del municipio, sino también por parte de organismos internacionales, que eso en cierta forma permitiría generar mucho trabajo, sobre todo en las zonas periféricas, donde realmente se requiere mucha obra, ¿no? Mucho desarrollo social. ¿Qué nos puede decir con respecto a ese tema, arquitecta? Sí, mire, quisiera también decirle que de lo que mencionaba de la alcaldía, ¿verdad? Estoy escuchando con atención lo que usted está diciendo. Y quisiera también mencionar que bien decía usted la intervención que yo tuve de manera directa del Parque Samanes, que es un proyecto macro al cual puse toda mi alma y mi corazón para que se diera ese con ese entusiasmo más allá y otros parques más de la ciudad de Guayaquil. Hice alguna precisión en ese momento. Siempre pensamos tal vez en los grandes proyectos, ¿verdad? Que afortunadamente son muy buenos para la ciudad. Pero en ese entonces yo hablé de algo y dije, creo que también debemos de voltear a ver los parques que son más sencillos, de los cuales nos enseñan incluso a poder retomar y respetar a la naturaleza. Y eso es el barrio, es decir, donde estamos unos con otros, frentes a frentes, ¿no? Yo no digo que en los grandes parques estemos, pero a veces no nos damos la oportunidad. Y entonces hablé de un concepto que a todo el mundo volvió y dijo, ¿de qué habla la arquitecta? Que le denominé los parques de bolsillo. Estos parques de bolsillo, de los cuales también he querido tener muchas ganas de hacer estos proyectos, son aquellos remanentes o espacios que van quedando entre cada urbanizaciones o en cada casa, que a veces no se definen ni como área verde, ni como jardín, ni como parter, ni como nada. Y lamentablemente sí se definen como basureros, encuentros de conflictos, etcétera, etcétera, sociales, ¿no? Y entonces yo dije que hay bastantísimos por hacer en los cuales nos podrían llevar a una buena alternativa. Mencionaba anteriormente que antes de la pandemia entregué un proyecto o un concepto de proyecto al municipio.
que tenía que ver con esto. La ciudad verde forma parte de este gran macro y este micro. Un ejercicio muy interesante que me parece ser que en el caso de quien quede en la alcaldía es voltear a ver esto. Y, por ejemplo, va a aparecer una zona que tiene bastante por hacer, que es Sauces. Sauces 1, 2, 3, 4, el que usted quiera, por su trazado o conformación habitacional, hay una serie de andadores, recodejos, estacionamientos indefinidos que tienen un gran potencial. Lamentablemente siempre nos pavimentamos o hacemos que se vean bien las avenidas principales, pero estas que ya son terciarias, incluso de conectividad de casa en casa, creo que son las más importantes. Porque ahí están las personas, ahí está la convivencia y ahí podemos empezar a enseñar cómo cuidar y respetar y hacerlo propio. En el momento que la gente lo hace propio, ¿verdad? La gente lo respeta y la gente lo va conservando y se hace ya como una costumbre. Entonces, en el caso, por ejemplo, del Parque Samanes, cuando me entrevistaban, me decían que cómo iba a ser posible que un parque de más de 850 hectáreas pudiera tener seguridad y luego después cómo haber los encuentros con las personas y era algo que no podía ser muy fácil de decir. Pero resulta ser que pues no había un parque de esa dimensión nunca. Habían pequeños parques, pero no de esas dimensiones, ¿no? Y entonces, ¿cómo podríamos volver a empezar a educar a las personas en el tema, ¿no? De cómo conservar y querer a su espacio verde? Pues creo que ahí empieza. Desde el micro al macro, ¿verdad? Y eso Sí, termina arquitecta, siendo una colectividad. perdón que le interrumpa un minuto. Vamos a hacer en un minuto un break, ¿Ya? para continuar, y de ahí le voy a dar una muy buena noticia, que quiero que usted se apropie de esa noticia, ¿le parece? Ah, me parece Sí, correcto. sí, sí, sí. Nos desconectamos un ratito y volvemos a conectarnos al mismo link, ¿le parece? Porque ya se Ok, están terminando los... los Sí. minutos. Esa noticia sé que le va a agradar a usted porque es parte de la historia de Guayaquil, ¿no? Y que mucha gente, sobre todo los niños y los jóvenes, la desconocíamos. Yo que ya no soy tan joven, que soy guayaquileño no solamente de nacimiento, sino de corazón, la tengo muy clara, ¿no?